Buenos días, mi nombre es Pedro Urra. Esta es mi primer clase de Derecho Penal 1 Tradicional 2020. Eh, a continuación vamos a desarrollar la bolilla número 3 del programa de la materia. Vamos a pasar a las láminas. Bueno, la bolilla que nos convoca en el día de la fecha se titula como Primeros Razonamientos del Derecho Penal y el primer punto son las escuelas penales. Lo primero que quiero decirles o comentarles en este sentido es que, bueno, estamos un poco haciendo historia de lo que es el derecho penal, un poco con las enseñanzas de los distintos autores que han formado lo que hoy se conoce como el derecho penal moderno en nuestra tradición. En esto quiero recordarles que nosotros tenemos una tradición particular propia de nuestra habla latina. También están las escuelas anglosajonas y hay otro tipo de escuelas, pero bueno, en lo que hace a nuestras enseñanzas, las enseñanzas que se nos aplican en el derecho penal, estos son por ahí los autores más relevantes en la materia. Bien, en primer lugar, las enseñanzas que vamos a desarrollar corresponden a distintos doctrinarios del derecho, específicamente del derecho penal, aunque vamos a ver un poco más adelante que específicamente estos autores hablaron de cuestiones de derecho penal, de derecho procesal penal, de cuestiones criminológicas, de cuestiones penológicas, que son todos ámbitos o todas discusiones atinentes a esta rama del derecho. Bien. Eh, como pensamientos o planteamientos no fueron de carácter homogéneo. Esto quiere decir que cuando lo estaban haciendo, cuando estaban discutiendo, ellos no tenían la consideración o la idea de estar perteneciendo a un determinado tipo de escuela o un determinado tipo de forma de pensar. Sí tenían ideales comunes, sí tenían algunas cuestiones que ellos sabían que eran compartidas por otro tipo de autores, pero no en el sentido de llamarse a ellos mismos como una escuela o de reunirse a tratar ciertos temas como si fueran una escuela. Bien, entonces el agrupamiento en escuelas es posterior, es dado por los autores más modernos en la materia y tiene que ver con aglomerar en un mismo bloque autores con pensamientos, con planteamientos postulados de la misma naturaleza. Bien, vamos a seguir adelante. Eh, históricamente, estos planteamientos son de naturaleza contemporánea y nacen a partir o son posteriores a la Revolución Francesa. Muchos de ellos surgieron a consecuencia o con la pretensión de ser un pensamiento superador de otros tipos de pensamientos que los antecedieron. Hay que tener presente que adoptar determinados postulados de tipo filosófico implica aceptar la aceptación de específicos discursos o idiomas del derecho penal. La definición y especialización del derecho penal surgió como consecuencia de un muy largo proceso que a la fecha lleva más de 200 años de evolución. Por especificación nos referimos, recuerden ustedes que antes el derecho no era considerado individualmente, hoy se ha considerado una rama específica del derecho al derecho penal. Luego se independizó el derecho procesal penal, la materia criminológica, la cuestión de la pena también está separada. Bien, el punto de partida para esta escuela fue el delito, considerado como un pecado. Recuerden que anteriormente estábamos con las consideraciones de las escuelas eh, relacionadas con la iglesia y la cuestión moral. Bien, por eso el pecado y su sanción se diferenciaban de la aplicación de la pena, que era una retribución pura por el daño producido por el autor, sin otro fin. De esta manera estamos atravesando el naturalismo del siglo XVII, el iluminismo del siglo XVIII y las múltiples corrientes de pensamiento del siglo XIX. Eh, el punto B, la importancia de la existencia de las escuelas penales, la influencia de la obra de Beccaria. Beccaria fue un autor italiano bastante importante y nos referimos a que inicialmente no existía una dedicación exclusiva al pensamiento penal como rama del derecho, como antes habíamos dicho. Se trata más bien de opiniones en relación al origen del delito que se referían a su origen, justificación y finalidad. Se trata de reflexiones de tipo filosóficas. Bien, recuerden ustedes que recién incipientemente nos estamos separando el delito como
como pecado, el delito, ustedes lo han visto en algún momento, esta equiparación delito-pecado. Bueno, ya acá estamos rompiendo con la equiparación delito-pecado y el pecado es una cosa y el delito es otra. Bien. Eh, la obra de partida más relevante de este autor del siglo XVIII fue, por parte de César Beccaria, fue titulada como De los delitos y de las penas y se publicó en el año 1764. Su objetivo era terminar con la barbarie de las penas. Recordemos que la cárcel como instituto o lugar de detención no era técnicamente en la antigüedad una pena. En este sentido es importante distinguirlo. Modernamente la cárcel es en sí la pena. En la antigüedad, eh, la cárcel o lugar de detención era solo el lugar donde se esperaba para ser penado. Y la pena generalmente eran de naturaleza supliciante. Las penas supliciantes eran, por ejemplo, el ahorcamiento, el desmembramiento, la quema en la plaza pública, bueno, el atenazamiento, todo este tipo de género de penas medievales. Entonces, la detención en sí mismo no se consideraba como una pena. O sea, simplemente estaba detenido esperando para ser ejecutado por un verdugo. Entonces, la barbarie de las penas a que se refería Beccaria es esta barbarie, la barbarie de las penas de naturaleza supliciante. Bien, que luego vamos a ver que hay un paso, si ustedes quieren leer o quieren tener claro cómo se produce el paso de las penas supliciantes a las penas de naturaleza, la pena de prisión moderna, que es la administración del tiempo, eh, lean Vigilar y castigar de Michel Foucault. Bien, sigamos un poco más adelante. Se considera que Beccaria como uno de los fundadores de la escuela clásica, la cual finaliza con el posterior surgimiento de la escuela positiva, ambas del derecho penal. Algunos de sus postulados fueron los postulados de la escuela clásica, nos estamos refiriendo, que la potestad del soberano para castigar tiene su fuente en la cesión mínima de libertades efectuada por los ciudadanos a cambio de la seguridad, esto es el contrato social, por lo tanto, aquello que se extendiera constituía un abuso. ¿A qué nos referimos con esto? Recuerden ustedes que si ustedes ceden, los teóricos que son contractualistas dicen lo siguiente, que si ustedes ceden una pequeña fracción de su derecho a la libertad para obtener seguridad, no puede el Estado aniquilar su seguridad o aniquilar su vida eh, por esta pequeña cesión que ustedes le han hecho. Hay una desproporción. Entonces, las penas tienen que ser en relación a tienen que ser racionales o racionalizadas teniendo en cuenta esta cesión que es mínima de libertad. Entonces, el Estado nunca podría a ustedes, por ejemplo, aplicarles la pena de muerte. Por otro lado, la responsabilidad penal se mide por el daño causado a la sociedad. Esta frase, aunque suena bastante bien, es bastante difícil de cuantificar. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el daño efectuado a la sociedad, nos estamos refiriendo al daño efectuado a la víctima, el daño efectuado a los familiares de la víctima, el daño que reciben los amigos de la víctima, o sea, hasta dónde llega el daño que la sociedad recibe por una conducta criminal. Entonces, esta frase es bastante fácil de entender, pero tiene sus dificultades teóricas. Luego se desarrollará. Estos son los primeros pensamientos penales. La sanción tiene como finalidad preventiva destinada a impedir la nueva comisión de los delitos, no debe ser una venganza. Vamos a ver que la finalidad preventiva llevada a su última circunstancia, a su límite, implica a veces la aniquilación del sujeto. No es este el caso, él no lo defendía, pero hay otros autores que sí lo hacían. Carrara buscaba limitar al Estado, en este sentido, el Estado como el Estado pensado como el Estado soberano, el Estado de la Edad Media, el Estado despótico, que negaba los derechos al hombre que fueron más importantes que el mismo Estado. Por eso, las más mínimas acciones ofendían al soberano, no se conocían las acusaciones, no había derecho de defensa, regía la pena de muerte y la confiscación de bienes. Esto era la típica acto de imperio. No sé si ustedes lo han estudiado o lo recuerdan, pero el soberano estaba por sobre la ley y tenía derechos absolutos sobre sus súbditos. Esto quería decir que si él acusaba o si él se consideraba ofendido, tenía derecho a tomar la vida de sus súbditos y además tenía derecho, por ejemplo, a confiscar sus bienes y a aplicarle penas infamantes.
Esto era lo que se combatía, o esto era lo que Carrara combatía y decía que no podía suceder o no se podía seguir sucediendo. También es propio del espíritu de la época. Recuerden ustedes que gran parte de lo que justificó la Revolución Francesa tiene que ver con esta cuestión de limitar el poder del soberano. Bien. Las enseñanzas, vamos a ver ahora las enseñanzas de Carrara. En primer lugar, solo las leyes pueden establecer penas, las que deben regir para todos, más ser claras y precisas. B. Solo habrá delito cuando haya vulneración hacia algún derecho. C. La pena impone al infractor para evitar que recaiga en el delito. D. La pena de muerte no es necesaria ni útil. La imposición de una pena debe ser rápida y pública, la mínima necesaria. F. Tiene que incidencia la prueba indiciaria y la testimonial. G. Deben repudiarse las acusaciones secretas, los juramentos exigidos al acusado y los interrogatorios sugestivos. El segundo punto, la escuela clásica, en consideraciones generales, se la va a dividir en tres momentos. Primero, el primer momento, el filosófico, con Romagnosi y Carmignani. En este sentido, estos autores han buscado conocer las razones para reprimir y sus límites, el concepto de la pena y la relación de la pena con la sociedad. El segundo tema, el segundo momento, que es matemático, de Carrara y Pesina, abordaron la relación entre el delito y la pena para así encontrar una proporción entre la gravedad del hecho con el monto de la pena a imponer. ¿Bien? Recuerden ustedes que hay una cuestión de proporcionalidad que siempre se invoca en el derecho penal y bueno, tienen este origen. Digamos, cuánto es la pena que se va a imponer al sujeto teniendo en cuenta la gravedad del hecho cometido. En tercer lugar, el momento jurídico con Lucchini trabajó en la recopilación de todas las leyes penales existentes para ser incorporadas en un único cuerpo normativo. La base del pensamiento de la escuela es el individualismo. Su principal objetivo era proteger a los hombres de las arbitrariedades cometidas por el Estado y sus soberanos. Por aquel entonces, para Foucault, se transita desde los castigos supliciantes a los disciplinamientos del cuerpo. Recuerden ustedes, si ustedes leen a Foucault, que ahí les va a explicar en primer lugar qué es el panóptico y en segundo lugar ese panóptico para qué sirve y cómo rige la vida de los sujetos que en este sentido debían ser transformados ahora para servir como mano de obra y no aniquilados como antes, que el cuerpo de las personas era utilizado para un poder expresivo del Estado que era el poder de castigar, el poder de dejar vivir o hacer morir, como se ha denominado en la teoría filosófica. El delito era originariamente una ofensa al soberano, luego mediatizada como una ofensa a la sociedad. En consecuencia, se habilitaba la respuesta irrestricta de la sociedad contra el sujeto. Influyó en la legislación de numerosos países, incluyendo la nuestra, incluso hoy en día. Se preocuparon por algunos de los principales temas del derecho penal: la tutela jurídica, la defensa social, el principio de expiación y justicia, la gravedad de los delitos, etc. Al mismo tiempo, su base fueron los derechos individuales y la aplicación de la ley penal. Bien, ya era un logro considerar que, por ejemplo, ustedes no iban a ser sancionados por los delitos de su padre o de su madre. Y además que la ley, que debía existir una ley para que ustedes fueran castigados, no que era potestad discrecional del soberano aplicar el castigo. Por otro lado, se consideró al delito como un ente de la razón que se traduce específicamente como un ente jurídico. Además, se abordaron el examen analítico de la noción del delito, distinguiendo los varios elementos que lo integran, las fuerzas que contribuyen a provocarlo, el grado de fuerza necesario para la consumación, la determinación racional de la tentativa y los demás componentes. En el punto número B, el derecho penal liberal, consideraciones generales, teoría de Romagnosi, Feuerbach, Rossini, Carmignani, Carrara y Pesina. Cesare Beccaria es el primer autor que vamos a repasar y bueno, repasando un poco lo dicho con anterioridad, se trata de uno de los primeros en preocuparse por el desarrollo sistemático de base racionalista o racional. Trata de evitar la aplicación de las sanciones discrecionalmente, pues se trata de un último remedio. Tiene su base ideológica en la Declaración del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. Ustedes la Declaración del Hombre y el Ciudadano seguramente ya la han estudiado cuando vieron Teoría General del Derecho número 1. Bien. De los delitos y de las penas. Este muchacho que está ilustrado acá es Cesare Beccaria.
para quienes tengan curiosidad de conocer y ver la época de la que estamos hablando, porque esto, bueno, les comenta. Van a ver ustedes en las sucesivas imágenes y autores que vamos a ir tratando, que son la mayoría de ellos italianos, alemanes y alguno inglés. Bien, en primer lugar, Giardomeno Romagnosi, este autor deriva al derecho penal desde el ordenamiento natural. Allí el derecho de defensa se aplicaba para garantizar el bienestar de las personas. Bien, en la naturaleza cada cual se cuidaba a sí mismo y tenía derecho a defenderse y por lo tanto a matar a otra persona si lo necesitaba para ejercer su derecho de defensa. La sociedad también tenía ese derecho, el derecho de defenderse, aunque de manera limitada, solo en los casos necesarios por medios de la pena que estaba destinada a infundir temor en los mal inclinados. Bien, esta es una derivación distinta del derecho de defensa, como usted vimos anteriormente, lo que pensaba Carrera, esto tiene sus diferencias. Se preocupó por dar herramientas al legislador para mantener una justa medida entre los delitos y las penas. Este es el muchacho que vimos de Giardomeno Romagnosi. Este es él, esta es la imagen, su imagen. Por otro lado, continuamos con este mismo autor que se denomina, que además de considerarse racionalista, no fue un autor de base contractualista, pues consideraba que los hombres se asociaron por imperio de sus necesidades y no fruto de un contrato social. Por este mismo sentido, el delito es un acto de inteligencia de libertad ejecutiva, la pena requería razón y libertad en quien la sufría. Era necesaria la imputabilidad moral del sujeto como presupuesto de la responsabilidad jurídica y penal. Vamos a ver después que en una bolilla más adelante, cuando ustedes vean teoría del delito, de qué nos referimos con imputabilidad. Y en este caso la imputabilidad moral. Básicamente, hacerlo responsable, o sea, es necesario para aplicarle una pena una cierta capacidad en el sujeto, vamos a llamarlo de esta manera, imputabilidad asociada a una capacidad. En este caso el autor dice una cierta capacidad moral del sujeto. Vamos a ver que después es un concepto complejo que se va desagregando con el correr del tiempo y la teoría. Bueno, autor es de Inglaterra, es Jeremy Bentham. A él se le atribuye la creación del famoso panóptico, famoso en la literatura. O sea, quienes quieran buscarlo, por favor búsquenlo en internet, y es un concepto muy interesante para desarrollar desde la sociología. Y del derecho también, obviamente, del derecho penal. Para que ustedes tengan una idea, las fábricas modernas, las escuelas modernas, las prisiones modernas están todas desarrolladas sobre la idea panóptica de Jeremy Bentham. La imposición de la pena al delincuente constituía un mal y era fruto del hecho cometido u omitido. La pena tenía un fin principal de prevención general y de prevención particular. Recuerden esto de evitar que los demás cometan delitos y evitar que el mismo sujeto recaiga en el delito. Esa es la prevención general y la prevención particular. Destinado a aplacar al ofensor e intimidarlo. La pena era necesaria y útil. El legislador penal debía buscar esos fines por medios reparatorios en defensa de las víctimas o por medios penales. Este es Jeremy Bentham y a esta frase se le atribuye, dice: la mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moralidad y el derecho. Bien, esta es una frase que se le atribuye. Por otro lado, tenemos otro autor que es Ansel von Feuerbach. El objetivo este es un alemán, obviamente. El objetivo del Estado es generar convivencia entre las personas, por eso ellas quedan sujetas a sus disposiciones. La violación de la ley era una violación a esa convivencia, lo que justificaba la sanción. La sanción se aplicaba por la ley y consistía en un mal. La finalidad de la sanción es intimidar a los ciudadanos para alejarlos de la comisión de inconductas. Este es von Feuerbach, dice: nulla pena, nullum crimen, nulla pena sine previa legem penali. Otra frase. Tenemos Pellegrino Rossi. En la sociedad existe un orden moral que da lugar a un orden social.
Del orden moral y social nacen los derechos y deberes que son inherentes a la vida social del hombre. Rechazó el principio de utilidad como fundamento de la aplicación del derecho penal. El derecho penal sirve para reencauzar el orden social vulnerado por la infracción. La pena tiene el carácter de intimidación o enmienda. Y ese es Pellegrino Rossi, en su juventud, obviamente. Vamos al siguiente, Giovanni Carmignani. Negó la tesis de la justicia moral y de retribución de la pena de Rossi, el anterior autor. La sanción obedece a una necesidad de hecho, que es combatir el delito, y así lo exigen las pasiones humanas y la seguridad colectiva. Además, una necesidad política de la perturbación de la convivencia. No se busca la venganza, sino la prevención y la prevención a futuro. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, no es una cuestión de venganza, sino que estamos tratando de evitar que el delito se vuelva a cometer. Carmignani es este muchacho que se ve acá en la foto. Francesco Carrara, el autor que ya algo habíamos visto con anterioridad. En la pena incorporó atenuaciones, morigerando el retribucionismo de la época. Recuerden ustedes que las dos grandes vertientes de la cuantificación de la pena están una llevadas al retribucionismo y la otra al utilitarismo. Bien, son las dos formas de aplicar las sanciones penales. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es bastante fácil. El retribucionismo cree en castigar el mal, o sea, en castigar el delito porque hay un mal. Entonces, de esta manera, haya o no haya una finalidad en el castigo, el castigo tiene una finalidad misma que es retribuir el mal causado. En cambio, el utilitarismo plantea lo siguiente: si la pena no tiene utilidad, no debe aplicarse. Solamente las penas útiles son posibles de posible aplicación. Bien, entonces en consecuencia plantea la posibilidad de que haya momentos en los cuales no sea necesaria la aplicación de pena o que sea, pero también el utilitarismo también lleva a la aplicación de, por ejemplo, la pena de muerte, la supresión de los sujetos cuando estos no son corregibles y no son útiles a la sociedad. Por lo tanto, hay que tener tiene sus variantes. Bueno, este autor de la naturaleza trataba de morigerar el retribucionismo de la época, que era absoluto, digamos, la pena, el mal debía ser castigado. A eso se entiende el retribucionismo. El delito era un ente jurídico, nos referimos a una contradicción entre un hecho del hombre y la ley. Debía consistir en la violación de un derecho. Esta cuestión del ente jurídico, para que ustedes sepan, porque por ahí no se grafican a qué nos referimos. Un ente jurídico es algo que está existe, pero existe en una dimensión como existe, por ejemplo, cuestiones que son teóricas, como ustedes habrán visto en su momento cuando se preguntaban, por ejemplo, por la existencia de los unicornios, o la existencia de los dragones, o la existencia de cuestiones que existen existen en nuestro mundo, pero a través de creaciones como entes, digamos, como no son cosas de la realidad tangible, pero sí son creaciones de la mente. Bueno, los entes jurídicos es una creación, una contradicción eh, que se crea en el ámbito jurídico entre el hombre y la ley. Bien, pero obviamente esto, para que exista esta contradicción se requiere, no es algo que ustedes lo van a ver tangiblemente, no hay una marca o no hay algún signo que a ustedes les muestre que hay una contradicción entre el hombre y la ley, sino que surge del considerar, por ejemplo, en un homicidio, que se ha matado a una persona y que eso va contra un artículo del Código Penal que establece la prohibición de matar. Bien. Eh, el delito en este caso solo podía ser cometido por una voluntad de naturaleza libre e inteligente. Eran fuerzas esenciales del delito la moral, la voluntad inteligente y libre, la física, el hecho exterior lesivo del derecho o del peligroso para él mismo, el programa de derecho criminal de Carrara, y ese que está en la foto es Carrara. Enseguida vamos a ver la fuerza moral. En este sentido, en primer lugar, tenemos en su causa, la fuerza moral se divide en dos partes. Primero, en su causa, o subjetivamente, la fuerza moral subjetiva, consistente en la voluntad inteligente del hombre que obró, por eso se llama fuerza interna, y
fuerza activa. Y en segundo lugar, en su resultado, u objetivamente, la fuerza moral objetiva consistente en la intimidación o el mal, ejemplo que el delito produce en los ciudadanos, o sea, en el derecho moral del delito. Por otro lado, el autor habla primero de la fuerza moral y después de la fuerza física. La fuerza física también la divide en dos partes. En ella dice, habla en su causa o subjetivamente, la fuerza física subjetiva consiste en el movimiento del cuerpo con el agente ejecuta el designio malvado, por oposición a la fuerza que deriva del ánimo o del ánimo, fuerza pasiva. B. En su resultado u objetivamente, fuerza física objetiva consistente en la ofensa al derecho atacado y el daño causado con la acción. En este sentido, la pena no debe exceder las necesidades de la tutela, de lo contrario, no hay protección sino violación del derecho. El restablecimiento del orden externo de la sociedad perturbado por el delito es el fin de la pena. Continuamos con el siguiente autor, que se denomina Enrico Pesina. Enrico Pesina habla de que el fin de la pena es la retribución jurídica no moral. Estudió el derecho desde el punto de vista social, aceptó el derecho penal es una parte de la totalidad del ordenamiento jurídico, la ley moral, ya como derecho, tiene valor absoluto, no tolera violaciones. Bien, el derecho negado por el delito, el mal jurídico, debe ser reafirmado y la sociedad humana, al negar con la pena la negación del derecho contenida en el delito, cumple el deber de reafirmar el derecho. Esto es, dos negaciones forman una afirmación, o por lo menos en la teoría de autor lo pensaba así. La negación del derecho con la negación del autor de la pena, o sea, la negación del autor cuando comete el delito y la negación con la aplicación de la pena, hacen la afirmación del derecho. Bien, es un poco trabado de entender, pero bueno, esto es lo que planteaba el autor. Este es Enrico Pesina con una estatua que tiene en una universidad italiana. El punto número C establece los postulados teóricos básicos de la escuela clásica en cuanto al fundamento de la responsabilidad, la pena, el derecho penal, al delincuente y el método empleado. Bueno, acá vamos a detenernos un ratito. En nuestro derecho penal fueron los primeros en sistematizarlo y organizarlo, inspirando las enseñanzas en la materia durante todo lo que fue el siglo XIX. Sus principales conclusiones y puntos de contacto son: en primer lugar, el libre arbitrio, esa base de imputación moral, se era responsable penalmente porque lo era moralmente. El libre arbitrio no es otra cosa que la teoría de San Agustín del libre albedrío. Bien, nosotros tenemos la posibilidad de elegir hacer el mal o elegir hacer el bien. Entonces, dependiendo de lo que elijamos, vamos a ser responsables en uno u otro sentido. Allí radica la posibilidad de ser responsables en uno u otro, esto de ser buenos o ser malos, digamos. Si decidimos hacer el mal, así somos responsables. Por lo menos esto es lo que plantea esta teoría. En otro momento, la responsabilidad se sustenta en el libre albedrío, postulando que se consideró un dogma. Esta cuestión de dogma, ¿qué quiere decir? Cuando ustedes lean la palabra dogma, quiere decir que es un punto de base o un punto en una teoría, es algo que no se discute, ¿bien? No se cuestiona. El dogma es, miren, esto no lo vamos a discutir, esta es la base de nuestra teoría y desde aquí se construirá la teoría que vamos a desarrollar. En este sentido, los autores dijeron, el libre albedrío es un dogma, digamos, no está sujeto a discusión, es la base de la teoría. En segundo momento, la pena era un mal impuesto en retribución a la infracción cometida. El derecho penal del Estado, de castigar debía ser proporcional al daño ocasionado o al peligro corrido. Las penas crueles eran innecesarias, además debía ser individual, de naturaleza aflictiva, ejemplares, ciertas, conocidas por el público, seguras y justas. Esa era la forma de aplicar una pena que realmente fuera una pena para estos autores. En tercer lugar, adoptaron un espíritu individualista del derecho penal,
ante las arbitrariedades y los abusos del soberano, surge el principio de legalidad, siguen la doctrina del derecho natural y emplean el método deductivo. Y de naturaleza especulativa, la ciencia del derecho criminal era un orden de razones emanado de la ley moral jurídica. Finalmente, la sanción es un medio de tutela de naturaleza jurídica. En cuarto lugar, centraron su interés en el delito. Bien, este fue el principal. Su interés era conocer cuál era el delito, descuidando de esta manera el estudio del reo. Vamos a ver que la escuela positiva luego se centrará en el estudio del sujeto delincuente. En quinto lugar, en cuanto al método, tenían en cuenta al ilícito y la gravedad que la ley le asignaba. Al mismo tiempo se graduaba la responsabilidad en base a las características del sujeto o las características del reo. De naturaleza deductivo, porque al considerar el delito como un ente jurídico, como un hecho que está en contradicción con el derecho. Bien, este ente jurídico es del mundo de las ideas. Bien, está en una dimensión distinta de la realidad, que pertenece al mundo de las ideas y no a lo tangible. El hombre, al ser moralmente libre, es el que elige si comete un delito o no. Si lo hace, obra con conciencia y voluntad, recibiendo una pena como sanción retributiva. La pena requería de una correspondencia matemática entre el hecho cometido y la sanción a imponer, debía mediar una simetría perfecta. Como crítica, se les cuestiona el que descuidaron la faz filosófica y no estudiaron al criminal a quien se presumía un ser inteligente y libre. Desde el tercer punto de la bolilla, la escuela positiva, consideraciones generales, la escuela positiva es la que sucede a la escuela clásica, es la posterior, la que está más cerca a nosotros en el tiempo. Sus exponentes principales fueron Florian, Ferri, Lombroso y Garófalo. Emplearon el método de observación y experimentación en el campo de las ciencias sociales. Esto es natural porque estos autores pertenecen posteriormente a escuelas posteriores que estas escuelas posteriores planteaban las ciencias naturales como su base de interpretación. En este sentido, los autores abandonaron el postulado netamente jurídico y trataron el delito como una acción humana y un hecho natural. Bien, este es el auge, aunque estamos en el auge de la medicina como forma de entender al mundo, bien, como forma de comprender los fenómenos sociales. El método fue positivo y experimental con acá surgieron las enseñanzas de la psiquiatría y la medicina como otras disciplinas científicas. La concepción realista con procedimiento inductivo de indagación científica. El delito era un fenómeno biológico o consecuencia de la patología que revestía el delincuente. Había razones de anormalidad orgánica. El libre albedrío no tenía relevancia y sí la poseía el determinismo como acto motivador. Vamos a ver ahí un poco más adelante que esta cuestión relacionada con la patología tiene mucha implicancia en cuestiones que van a afectar la imputabilidad y la culpabilidad en el sujeto. Eh, Son propias de la medicina y propias de la psiquiatría y de la psicología, pero tienen muchas implicancias. Pero todo esto no estaba tan desarrollado en ese momento, estaban mayormente confundidos, lo que llevó a los autores a crear teorías de orden generalista a partir de casos particulares. Vamos a ver los cuestionamientos que posteriormente le hacen, por ejemplo, a Lombroso en este sentido. Sin embargo, se basaron en algunas cuestiones de consideraciones médicas que incluso hoy en día tienen algún grado de relevancia para el derecho penal. Bien, por esto son importantes o tenerlas en cuenta. En primer lugar, siguieron el principio de causalidad en el sentido mecanicista destinado a explicar todos los fenómenos de la vida física y psíquica de la vida individual y social. Partiendo del hecho, pretendieron llegar siempre a los presupuestos causales. La acción era un efecto de la constitución particular del sujeto. La pena tenía que ser despojada de su significado tradicional para transformarse en una medida de prevención para que en lo sucesivo no pueda ya dañar. No es la imputabilidad, sino la peligrosidad del reo lo que justifica la aplicación de una medida de seguridad o de una sanción de tipo criminal. Vamos a ver que el concepto de peligrosidad sigue hoy hasta nuestros días, estando en el derecho, y sigue jugando un papel. Si ustedes quieren profundizar más por ahí en estas cuestiones, el concepto de peligrosidad es tratado
en un fallo, de la Corte, bueno, no me acuerdo ahora, pero sí también está tratado en el libro de Zaffaroni, El enemigo en el derecho penal, y el fallo es Gramajo, el fallo de la Corte cuando trata la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código 52 bis del Código Penal, que es la prisión por multiresidencia, la prisión por tiempo indeterminado. Ahí se trata el tema de la peligrosidad o se discute el tema de la peligrosidad. La médula del sistema penal reside en el concepto de peligrosidad social en la sociedad en que confiere responsabilidad penal. Se abstuvieron de usar el término de retribución porque tienen un evidente significado ético que se vincula con la idea de premio o castigo, y por tanto la prevención especial debía inspirar al legislador buscando la recuperación social del reo cuando se pudiera. Vamos a ver después que hay toda una categoría de sujetos que son de naturaleza irrecuperable, que esto es lo que se le cuestiona a esta teoría. Pasando al punto siguiente, los pensamientos de Lombroso, Garofalo y Ferri. César Lombroso era un médico que desde la antropología explicó la criminalidad y el fenómeno del cretinismo. Colaboró con la ciencia psiquiátrica y la antropológica y de base experimental sostuvo la existencia de un criminal congénito o nato, que era un ser atávico con epiléptico idéntico al loco moral, con total falta de remordimiento, sentimiento de culpa y sentimiento ético. Este autor, vamos a hacer un poco de historia, y él es un autor que crea su teoría a partir del estudio de los detenidos en prisiones del sur de Italia. Ustedes no sé si conocen, pero en el sur la contextura física de la gente del sur de Italia de la gente del norte difiere. Son distintos los italianos del sur que los italianos del norte. Eh, digamos, la constitución, la contextura física. Por esta situación, este autor hace un estudio de base morfológica, digamos, estudia a los sujetos criminales, y a partir de ello deduce dos cosas: que hay una persona o que habría una raza de personas que no son delincuentes porque están evolucionados respecto de una raza primitiva, que es este hombre o ser atávico. Bien, el criminal nato o el hombre atávico es un ser no evolucionado, un humano no evolucionado para él. Bien, y por eso explica que estos sujetos cometan delitos. Lo principal es también para entender esto es que estos hombres atávicos son hombres que cometen delitos violentos, delitos de los que consideraríamos delitos de sangre. Bien, no estamos hablando de delitos complejos como podría ser una estafa. De ahí viene una de las principales críticas que empieza a hacer derrumbar esta teoría, que es: ¿qué pasa con todos los delitos que no son violentos? ¿Por qué si solo los hombres atávicos cometen delitos, por qué hay delitos que ellos son incapaces de cometer que existen en el Código Penal? Entonces esta teoría pierde su capacidad explicativa para explicar a todos los delitos. Este es el del centro con anteojitos, es Lombroso. Estos deben haber sido detenidos, los que están en las 6 de la derecha, son los que deberían ser presos, y estos son los cráneos de estas personas que eran estudiados por este autor. En ese sentido afirmaba que el criminal nato era un tipo criminal con tendencia o predisposición al delito. Ello se debía a que en su interior operaba un factor biológico, pero con cierto influjo de factores sociales. Esta es la segunda formulación de Lombroso. En la primera le daba un carácter absoluto a la cuestión biológica. En la segunda formulación empezó a hablar a introducir las cuestiones sociales. Este autor estudió o investigó la constitución física y el tipo psicológico como medio de conocimiento del delincuente y el mecanismo de producción del delito. Su obra más conocida es El hombre delincuente. Si bien estas teorías son criticables, vamos a aclarar lo siguiente antes de continuar, son la base o dan pie a la creación de muchas de las teorías modernas y muchas consideraciones modernas, como ustedes después van a ver cuando desarrollemos la teoría del delito, y cómo han influido estos pensamientos hasta la actualidad. Raffaele Garofalo. Se trata en este caso de un jurista. Su objetivo era sistematizar jurídicamente las doctrinas de la escuela. Partió del delito natural, donde se era delincuente por carecer o estar desviado de manera moral,
y además por poseer anomalías somáticas que esto se lo atribuye al hombroso. El derecho penal se fundamenta en la defensa social, eso justifica sacar a inadaptados del medio y constreñirlos para que se reparen el daño causado. Acá vamos a ver que las escuelas de naturaleza positivista fundamentaron medidas de naturaleza. Primero, quienes no creían, algunos autores de naturaleza positivista creían en el derecho de eliminar a los sujetos, a estos sujetos inferiores. Por eso se dijo en algún momento que estas teorías de corte positivista justificaron gobiernos de la naturaleza, eh, los gobiernos que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y que realizaron el exterminio, los gobiernos alemanes que realizaron el exterminio del pueblo judío. Eso por un lado. Otras escuelas no fundamentaron o no justificaron el asesinato, sino que justificaron la separación, la segregación, digamos, para que esta gente no se siguiera mezclando, digamos, quienes eran atávicos no se mezclaran con los quienes no lo eran, y la esterilización como forma de evitar su propagación. Bien, esto es el lado B de estas teorías, y esto es lo que ha causado, digamos, que en gran parte la mala fama que hoy poseen estas escuelas de naturaleza positivista. Este muchacho es Lombroso. A ver, no, perdón, Garofalo. Me parecía distinto. Bien, este muchacho creó la teoría de la temibilidad, a la que definió como la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad de mal previsto que hay que temer por parte del mismo delincuente. Lo que hoy podríamos denominar sin mucha diferencia la peligrosidad del sujeto. Bien, es esto, el mal constante y activo del delincuente. Esto se discute o está muy en boga con qué tipos de delitos. Los delitos, el terrorismo, para que ustedes tengan una idea de cómo se puede aplicar esto, ¿no? El terrorismo, los abusadores sexuales, los asesinos en serie, digamos, qué tan temibles o qué tan peligrosos son estos sujetos para la sociedad una vez que recuperen su libertad. Bien, más allá de la pena social que socialmente se establece para ese delito. La teoría seguida por las legislaciones contemporáneas en relación al tipo y al quantum de la condena y la libertad y libertades condicionales, la excepción de la responsabilidad, la remisión de la pena y las diversas medidas de seguridad. Acá es bueno tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, la temibilidad justificaba, por algunos casos, cuando se había aplicado una condena alta, la reducción de la pena porque el sujeto era menos temible o era menos peligroso. Bien, esa era la contracara de considerar o tener en cuenta la peligrosidad. Por otro lado, tenemos otro autor que se denomina Enrico Ferri, que es sociólogo, habla de la criminalidad por causas individuales, físicas y sociales. El delincuente era un anormal, presentaba al extinguido hombre primitivo por poseer anormalidades psíquicas y físicas. Desarrolló y completó las conclusiones de la antropología criminal. La responsabilidad penal para él estaba basada en la responsabilidad social, descartando el libre albedrío. Obviamente que para un positivista que era determinista no existía esto del libre albedrío, era un cuento chino. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes me están diciendo que un sujeto es peligroso por su constitución biológica, no hay en el sujeto que es peligroso biológicamente la posibilidad de elección. Digamos, no se puede ser más o menos malo, se es peligroso o no se es peligroso. No se puede elegir o el sujeto tiene menos libertad en esta teoría. Este muchacho es Enrico Ferri, que escribe la obra La sociología. Toda persona resulta responsable ante la comisión de un delito y por ello debe ser reprimido, pero en proporción a su peligrosidad. Recuerden que acá no estamos hablando ya, como en la anterior, de la proporción entre el desvalor de la conducta y la sanción a aplicar. Acá estamos hablando de cuantificarle la pena en relación a la peligrosidad del sujeto. Bien, son dos cosas distintas. Clasificó al delincuente en 5 categorías: los locos, los natos, los habituales, los ocasionales y los por pasión. Los dos primeros merecen una finalidad eliminatoria y los dos últimos una de tipo represivo reparador.
Cuando hablamos de penas eliminatorias, recuerden esto que yo les nombré anteriormente, en este tiempo todavía existía la pena de deportación, la pena de homicidio, la pena de muerte, la pena, eh, bueno, el servicio, a veces en muchos casos el servicio militar. Bueno, finalidades lugares donde se enviaba a los sujetos para que supuestamente perdieran la vida o eliminarlos de la sociedad. Bien, en el punto C, los postulados teóricos básicos de la escuela positiva en cuanto al fundamento del derecho penal y el delincuente, al delito, la imputabilidad, la pena y el método empleado. En primer lugar, rebatieron los principios expuestos por la escuela clásica, o sea, son los continuadores, en un punto rechazaron los postulados de esta escuela. El hombre fue considerado como el objeto esencial del derecho penal sancionador, se interesaron más por el delito como conducta humana que como ente jurídico. El delito es un fenómeno natural producido por la conducta humana. Bien, es un enfoque distinto. Antes se pensaba al delito primero como un hecho, como este ente jurídico y después al sujeto, y acá se piensa al sujeto y luego al delito como una cuestión, como algo que hacen los hombres. Bien, el hombre delincuente produce delitos. Eh, Sus principales ideas fueron las siguientes. El fundamento del derecho penal estaba en la responsabilidad social y la defensa social. Descartaron la existencia del libre albedrío. Los factores de criminalidad eran condiciones antropológicas, físicas y sociales que se refieren al sujeto delincuente. En segundo lugar, se prescinde de las actitudes morales e intelectuales. El delincuente es biológica y psíquicamente un sujeto anormal. Bien. En tercer lugar, el delito es todo acto que entra en contradicción con con la seguridad social. El delincuente es un fenómeno natural y social ocasionado por factores biológicos, sociales y físicos. La imputabilidad es objetiva. Imputabilidad, recuerden que cuando nos referimos a imputabilidad, asimílenlo, piénsenlo como capacidad. La capacidad para cometer este tipo de delitos es de naturaleza objetiva. En el proceso se establece la inadaptación del reo como para la protección de los derechos individuales garantías. Recuerden que acá se lo incapacita al sujeto para tutelarlo. Es un pensamiento que sería un poco cuestionado, pero así lo pensaba esta escuela. El fin de la pena es adaptada y de naturaleza indeterminada. La finalidad es la prevención. Les interesó conocer al delincuente, si el delincuente era o no peligroso. Si se estaba en presencia de un sujeto peligroso, su responsabilidad debía ser mayor. El delincuente es un ser distinto a los demás, una especie dentro del género del hombre, se nacía, se vivía y se moría como delincuente. Al reo se lo sancionaba encerrándolo para apartarlo de la comunidad. Bien, esta cuestión de no vincular a la gente que estaba catalogada como delincuente con el resto de la sociedad porque se trataba de una cuestión biológica que podía reproducirse. El sujeto era socialmente responsable de sus conductas y el quantum de la pena no se medía por la gravedad de la infracción, sino teniendo en cuenta el grado de criminalidad, esto es, la peligrosidad. La crítica a estas concepciones es no observar una distinción entre la investigación causal de los factores del delito sobre determinadas categorías de delincuentes. Así no lograron componer una teoría jurídica particular y se les reconoce el mérito de haber incidido en las futuras legislaciones en materia de pena y medidas de seguridad. La valoración de la peligrosidad es una cápite importante que, se re- que se discute o teóricamente se discute, pero que está presente en la imposición de pena y más que nada en la valoración de la imposición de las medidas de seguridad. Bueno, hasta aquí la bolilla número 3. Nos estamos viendo en el próximo encuentro.